Hacer el cuerpo transparente. ¿Han escuchado estas palabras? Hoy las abordaremos. El culpable usó estas palabras para explicar su método, hacer desaparecer casi por completo el cuerpo. Cortar la carne de la víctima en pequeños cubos y quemar los huesos hasta convertirlos en polvo. Eso también, uno por uno, tomándose su tiempo cuidadosamente, es todo lo que sabemos. 4 valiosas vidas se perdieron y nunca se hallaron los cuerpos. Por eso se llamó el caso de asesinatos en serie sin cadáveres. Solo porque no hay pruebas en este caso, también se dice que hay más víctimas. La cantidad de personas que él mismo le dijo a sus conocidos que había matado fue de más de 30. Tenga precaución al ver esto. Es un caso muy cruel donde una persona famosa, como amante de los perros, intentó cometer el crimen perfecto. Asesinatos en serie del amante de los perros de Saitama. El 5 de enero de 1995 en Kumagaya, Saitama administraba la tienda de mascotas Africa Kennel. Sekine Gen, de 53 años en ese entonces, y su ex esposa y copropietaria Kasama Hiroko, de 38 años en ese momento, estuvieron involucrados en la misteriosa desaparición de 4 personas en esta región. Fueron arrestados, ellos fueron detenidos. En enero de 1994 se informó que arrestaron al sospechoso de los asesinatos en serie de amantes de los perros en Osaka, lo que fue un detonante. En Saitama ocurrieron incidentes similares, lo que generó rumores en los medios y llevó a la policía a vigilarlos por años. Impulsados por los reportes, finalmente arrestaron a las 2 personas, sí, a las 2 personas. Repetían negocios de tipo fraudulento y los problemas con los clientes no cesaban. Una de sus tácticas típicas era prometer comprar cachorros a un precio alto cuando nacieran, vendiendo parejas de perros a precios exorbitantes, y cuando finalmente nacían los cachorros, ponían excusas para regatear el precio o simplemente no los compraban. Era inevitable que surgieran quejas si hacían ese tipo de cosas desde el principio. El caso surgió a raíz de ese tipo de problemas. Luego, gradualmente, su verdadera naturaleza, sobre todo la de Sekine, se reveló y siguieron cometiendo crímenes. También, todas las víctimas en este caso tenían algún vínculo con ellos. La policía sospechaba de ellos desde el principio, pues 9 años antes del primer incidente hubo desapariciones cerca de Sekine, pero no había cuerpos ni pruebas materiales. Finalmente, un empleado de Africa Kennel que colaboraba con el caso fue Yamasaki quien confesó el crimen, lo que llevó al arresto de los dos y a que admitieran su culpabilidad. Después de eso, a ambos se les dictó la pena de muerte. El caso concluyó, pero hubo afirmaciones de que la condena de Kasama fue injusta y, dado que fue una serie de incidentes complejos, quizá la verdad no haya salido totalmente a la luz. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ahí está la verdad? Estos son los detalles del caso. Primero hablaremos de su infancia y cómo se conocieron. Sekine nació en Chichibu, Saitama. Administraba una tienda de mascotas y un negocio relacionado con animales. Desde entonces, él repetía prácticas comerciales fraudulentas, tenía vínculos con la yakuza e incluso llegó a tener problemas con ellos. Por eso, los vecinos le temían. Era más odiado que temido, pero su habilidad con mascotas y animales salvajes era real y como criador muy competente. Claro, hubo un tiempo en que los huskies siberianos se hicieron populares gracias a él, quien inició esa moda y era una celebridad en la industria. Ese hombre abrió la tienda de mascotas Africa Kennel en Kumagaya, Saitama, en 1982. Por otro lado, Kasama nació en la ciudad de Kumagaya, prefectura de Saitama. Creció como una señorita de buena familia y le encantaban los perros. Antes de conocerlo, llevaba una vida bastante normal. Fue cuidadora de guardería, estudió topografía y se casó joven con otro hombre, con quien tuvo 2 hijos. Pero luego se divorció. Fue entonces cuando ella visitó la tienda de mascotas Africa Kennel y así comenzó la relación entre los dos. En 1983 se unieron por su amor a los perros. Se casaron un año después de conocerse y empezaron a administrar Africa Kennel juntos. Y en 1986 el mundo entró en el periodo de auge conocido como la burbuja económica. El valor de los bienes raíces y las acciones aumentó rápidamente y todo Japón se llenó de energía. También creyeron en el auge económico, pidieron dinero y construyeron una lujosa perrera como casa. La suma total de esa deuda llegó a ser de aproximadamente 140 millones de yenes. En ese tiempo, Yamasaki, de quien hablé antes, visitó el criadero Africa Kennel. Él terminó trabajando en nuestra empresa como directivo. Sin embargo, en medio de todo eso, la burbuja económica colapsó. Debido a ese impacto, las ventas de la tienda cayeron y no solo no pudimos pagar las deudas, sino que también empezamos a tener dificultades para vivir. Por eso, actuaron egoístamente, engañando clientes y haciendo negocios deshonestos para obtener más dinero. Aún así, poco a poco la situación del negocio se fue volviendo más difícil. Al final, para evadir impuestos, en enero de 1993, ambos compitieron y se divorciaron. Tras el divorcio, siguieron viviendo igual. El 20 de abril de 1993 ocurrió el primer incidente. La víctima, Akio Kawasaki, de 39 años, visitó el criadero para comprar un perro.
Por eso conoció a Sekine, y tras comprar un perro que valía decenas de miles de yenes por 11 millones, un conocido le avisó. Kawasaki exigió el reembolso, pero Sekine y Kazama, al no poder devolverlo, decidieron matarlo. Sekine le prometió devolver el dinero. Citaron a Kawasaki en un garaje en Kumagaya, hablaron con él, le dieron veneno como suplemento y lo obligaron a beberlo hasta matarlo. Después de eso, apareció en el garaje y al ver a Yamasaki sorprendido, lo amenazó diciéndole: ¿también quieres acabar así? De esta manera, obligaron a Yamasaki a convertirse en cómplice del crimen. Sekine llevó el cuerpo a casa de Yamasaki y lo desmembró. Yamasaki dejó el auto de la señora Kawasaki, que había quedado en el garaje, en la estación de Tokio, para fingir que la señora Kawasaki había desaparecido por su propia voluntad. Después de eso, cuando Yamasaki regresó a casa, el cuerpo ya había sido desmembrado hasta el punto de no conservar su forma original. Las cenizas de los huesos quemados y las pertenencias fueron llevadas a un bosque cercano. El 21 de abril, la familia, preocupada por la repentina desaparición de la señora Kawasaki, presentó una solicitud de búsqueda. Al principio se creyó que solo se fue, pero el 30 su auto apareció abandonado en Tokio. Al hallar el auto de la señora Kawasaki, la policía sospechó un crimen e inició la investigación basándose en el testimonio familiar. La policía sabía que la señora Kawasaki tenía conflictos con Sekine y enfocó su investigación en él. Descubrieron que varias personas vinculadas a ellos desaparecieron misteriosamente hace 9 años. La policía empezó a vigilar a Sekine y Yamasaki. Sin embargo, en ese momento, burlando a la policía, ocurrió otro incidente, tras el caso de la señora Kawasaki. 3 meses después, la noche del 21 de julio, ese día, ellos visitaron la casa de un hombre llamado Endo, quien era el jefe sustituto de una organización criminal y tenía 51 años en ese entonces. En realidad, este hombre es Sendo. Sospechaba que ellos estaban involucrados en el caso de Kawasaki-san y los amenazó. Les dijo: me quedaré callado si me dan dinero y los títulos de la tierra. Temían perder todos sus bienes si seguía así. En ese momento, Sekine y Kazama decidieron asesinar a Endo. Fingieron aceptar las exigencias de Endo y, al igual que con la señora Kawasaki, le hicieron beber veneno y lo asesinaron. Además, el chofer de Endo, Wakui, de 21 años, también fue envenenado de la misma forma para silenciarlo. De la misma manera. Seguridad. El 26 de agosto, 8 meses después, Sekine pidió a la madre de un empleado de 54 años que invirtiera en African Kennel. La llevó en su auto a su casa. Sekine y esta persona tenían una relación física, pero él ya se sentía incómodo. Sekine planeaba quitarle todas sus propiedades y asesinarla. Llegaron a la casa y se quedaron con casi todos sus bienes, 2.700.000 yenes. Después de eso, Sekine hizo lo mismo que antes, envenenó y asesinó a la mujer. En la madrugada del día 27, los huesos incinerados y las pertenencias fueron nuevamente arrojados al río cercano. Aunque eran sospechosos, la policía no podía quedarse de brazos cruzados sin pruebas materiales. Se advirtió a quienes conocían a Sekine que no se reunieran solos con ellos. Intentaron arrestarlos por separado por presunto fraude por impago de deudas, pero al no haber pruebas del asesinato, se consideró difícil probarlo y se pospuso la acción. Aunque eran sospechosos, persistió la frustración al no poder arrestarlos. La policía arrestó a un sospechoso el 26 de enero de 1994 por un caso en Osaka. También hubo un caso similar en Saitama. Los medios de comunicación empezaron a rumorar que parecía ser así. A mediados de mes, todos se agolparon en el criadero de perros African Kennel. Pusieron a un conocido al frente y mediante él proclamaron su inocencia. Era ex oficial de autodefensa y parecía saber del caso. Pero más tarde, el 22 de septiembre, fue arrestado bajo sospecha de fraude. Después, por fin surgió una pista para resolver el caso. Esta persona admitió su participación en algunos de los incidentes. Además, también declaró que Yamasaki estuvo involucrado en el caso. El 17 de octubre la policía interroga a Yamasaki. Sin embargo, Yamasaki niega su implicación en el caso y junto con su esposa desaparece. Sin embargo, la esposa de Yamasaki había malversado alrededor de 50 millones de yenes. Tan pronto como se descubrió el delito, se emitió una orden de arresto y comenzaron a buscar su paradero. El 24 de noviembre arrestaron a la esposa de Yamasaki. Yamasaki huyó, pero luego se entregó voluntariamente. A partir del 3 de diciembre, durante los interrogatorios, confesó los detalles de los casos consecutivos y 10 días después, el 1-3 de diciembre, Yamasaki guió a los investigadores al río. En ese lugar se encontraron los restos óseos y pertenencias de la señora Kawasaki, quien fue la víctima del
primer caso. El 5 de enero del año siguiente, 1995, finalmente la policía prefectural acusó a Sekine y Kazama en relación con la señora Kawasaki. Fueron arrestados con entusiasmo por el cargo de destrucción de cadáver. Después de eso, basándose en la confesión de Yamasaki, se encontraron fragmentos de huesos, un amuleto, un reloj de pulsera y otras cosas en el bosque, y aunque eran pequeños, se hallaron pruebas materiales importantes. La ardua investigación para encontrar objetos dejados de unos pocos milímetros a unos pocos centímetros dio sus frutos. En cuanto al juicio, si entramos en detalles, hubo muchos altibajos, pero esta vez no lo abordaré porque se haría muy largo. Tras ese juicio, en 2001 Sekine y Kazama conspiraron en igualdad de condiciones, así que ambos recibieron la pena de muerte y Yamasaki fue condenado a 3 años de prisión. Kazama sufría violencia doméstica de Sekine y no pudo resistirse. También se dijo que no participó en los asesinatos. Sigue proclamando su inocencia y afirma que es un caso de condena injusta y actualmente está solicitando la revisión del caso. Por otro lado, Sekine empezó a tener problemas de salud alrededor de noviembre de 2016 y su sentencia no fue ejecutada. Falleció el 27 de marzo de 2017 a los 75 años. Decía que quienes no le agradaban debían desaparecer. Según él, mató a más de 30 personas. Sekine Minamoto, ese hombre en realidad fue quien causó este caso. Hace 9 años, en 1984, al menos 3 personas desaparecieron cerca de él. De hecho, una de esas personas incluso respondió a los medios de comunicación. Según el testimonio de la esposa del exoficial de autodefensa, también exoficial, durante una pelea de pareja, mató a golpes a su esposo y Sekine la ayudó a deshacerse del cuerpo. Así es, no es difícil imaginar que por ese sentimiento de culpa cooperaban con ellos. El caso llamó la atención por la crueldad de los hechos y en 2010 sirvió de base para... Se estrenó la película Peces Tropicales Fríos. Si quieren conocer más detalles, les recomiendo verla. Bueno, eso es todo por esta ocasión.